Bueno, agradecerles, sí. La verdad que es lindo ver esa respuesta generosa. Y uno sabe muy bien que no es tan fácil un sábado con este clima. Pero bueno, gracias. Bueno, voy a hacer una introduccióncita que puede dar un poco el sentido de la misión. ¿Le escucha bien así? Sí. De la función o de la misión de ustedes, digamos, que ciertamente es te diría, no para adularlo, pero es muy importante, porque es un ámbito de mucho servicio y a la vez también muy delicado, no solo en las parroquias, no solo en la diócesis, sino donde hay, digamos así, dicho muy en criollo, donde hay plata, siempre es un tema siempre delicado, ¿no? Es en el buen sentido, ¿no? Entonces, poder ver, y de alguna manera el Consejo Económico de la parroquia tiene fuerza de liderazgo, ¿no? Dentro del equipo siempre hay algunos que son más líderes, pero de alguna manera el equipo, el grupo, de alguna manera tiene algo de liderazgo respecto se posiciona, digamos, de un modo particular respecto a la parroquia, ¿sí? Y por lo tanto es importante. Por lo tanto yo hablaré un poco en esa clave. Imagínense en clave de un liderazgo que a veces no es personalísimo, sino que es como un equipo, ¿no? Y que hay que ver cómo vivirlo. O sea, si algo hoy es más necesario que nunca en una persona que dirige o en un grupo que coordina un equipo, es la capacidad de cuidar, ¿no? Si uno tuviera que buscar un verbo aún lo que puede ser lo económico, es cuidar a nuestra gente, ¿no? O sea, cada uno de su ámbito, curar de lo suyo, los catequistas de lo suyo, y el Consejo Económico tiene que cuidar a su gente, ¿no? Está claro que debe ser eficiente en su trabajo, saber acerca de lo que tiene entre manos, ser resolutivo, pero también y sobre todo debe saber cuidar, ¿eh? Un buen líder, le voy a decir líder como término, un buen líder, una buena líder descubre en cada uno de los que tiene a su cargo o que trabaja con él o con ella el talento que lo hace único, motivándolo a compartir ese talento, ¿no? Un buen jefe, una buena jefa hace equipo. Creo que este es uno de los grandes desafíos. Hacer equipo, aunar esfuerzos, alentar, corregir con ternura. Pues imagina que en estos ámbitos la ternura no suele ser bueno, es justamente porque el ámbito es complicado, porque es delicado. Con más razón hace falta ternura, que no es pilinguería, no es salamería, sino pilinguería. Ternura significa delicadeza, respeto, atención a las personas, cuidar fragilidades, ¿no? Por lo tanto, y eso implica también corregir con ternura, decíamos, encaminar con firmeza, no con dureza, saber escuchar, pegar la vuelta, recular, como decimos, si es necesario, y ponerse a la cabeza para dar ejemplo. Y el líder no pierde de vista la retaguardia. Y si alguno cae, se acerca, auxilia, consuela y hace creer al equipo que las fragilidades de todos, es de todos, y entre todos nos ponemos de pie. O sea, por lo tanto, esto. ¿En qué sentido podemos decir que tiene algo o está dentro del ámbito del liderazgo? Primero, porque tienen que animar, ¿verdad? Desde el ámbito de ustedes, sus hermanos tienen que animar, ¿verdad? Loune, el jesuita, destacaba básicamente en un grupo estas características. El liderazgo parte de amar lo que se hace y a las personas o por quienes se hace, ¿no? O sea, cada uno de ustedes tiene que amar lo que hace, ¿no? Así como el catequista tiene que amar ser catequista, bueno, algunos tienen 2 o 3 funciones, ¿no? En algunas parroquias, ¿no? Pero bueno, amar lo que se hace, ¿no? Hacerlo con gusto, ¿no?
casi diría yo, disfrutar lo que se hace, lo cual me implica que muchas veces hay momentos de dureza o donde se hace algo, pero tengo que amar lo que se hace y a la persona o por quién se hace, ¿no? Se hace por nuestra gente, se hace por la parroquia, por nuestro pueblo. Por lo tanto, en esto, amar a aquellos por los cuales trabajamos, que es nuestro pueblo, nuestra gente, ¿no? Por otro lado, el líder necesita de desprendimiento y necesita tener horizontes anchos y generosos, ¿no? Casi un criterio de discernimiento, ¿no? No el derroche, no el desorden, pero sí generosidad, ¿no? Tener un corazón grande, amplio. Ayuda a la persona, ustedes ayudan a la persona a situarse en el contexto parroquial, en un aspecto particular, para hacerle tomar conciencia de su responsabilidad, no de modo individualista, sino solidaria con los demás, integrada en la comunidad e integrada en la iglesia, ¿no? O sea, somos parte de, a veces, las tentaciones como si fuera una especie de grupo distinto o un grupo que pueda estar por encima de él, ¿no? Sino somos parte de él, una función particular que es una responsabilidad que de alguna manera los coloca en una posición distinta y quizás visto de la gente lo pueden ver como algo que está por encima, ¿no? Y eso justamente hay que ser muy delicado, ¿no? Tener paciencia, ser bondadoso, bondadosa, ser generoso y ser humilde, ¿no? Que la gente se sienta bien tratada en el ámbito ¿no? Que se sienta involucrada. O sea, el compromiso no se puede exigir, sino que es necesario construirlo y esto se logra a través del ejemplo y la inspiración que puede producir. El líder, el directivo, discierne y ayuda a discernir, ¿no? El manejo del dinero, los fondos, en qué hacer con la plata, cómo distribuirla. Hace falta delicadeza y capacidad de discernimiento, ¿no? ¿Qué significa discernir en todos los ámbitos y en este en particular? Es la capacidad de distinguir las cosas esenciales de las accesorias. A veces incluso hasta en los gastos y cosas, ¿no? Las cosas últimas, las penúltimas, las que pasan y las que se mantienen. O sea, y por encima de todo, el cuidado de las personas, decíamos, ¿no? Cuidado e interés particular por cada persona, ¿no? A partir de las necesidades concretas del sacerdote, del pueblo, de nuestra gente, ¿no? Siendo un trato personalizado y personalizante. Por otro lado, hay una dimensión espiritual de nuestra misión, ¿no? Ernst Bloch decía que para toda obra, en toda misión, hace falta un profeta. Lo característico del profeta es ver lo que el grupo todavía no ve, ver lo que el grupo todavía no es, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes, en el ámbito en que están, puedan como vislumbrar hacia adelante lo que es necesario, ¿no? Desde lo espiritual y a veces también de lo muy concreto de la función. Alguien que sabe mirar más allá, ¿no? Primera dimensión, un profeta con algo de soñador. Hace falta también, decía Bloch, un cantor, un profeta, un cantor. ¿Qué significa el cantor? Alguien que resalte lo que ya se alcanzó para celebrarlo. El ámbito de ustedes muchas veces es un ámbito, por la realidad que vivimos, muchas veces quejumbroso, porque hay tanta necesidad, porque andamos a veces tan cortados, porque la situación social y económica es tan pulera, que no es raro que a veces se nos instale una especie de cosa quejumbrosa, pesimista, realista, pero que hay que cuidar, ¿no? Que esto no se vuelva, digamos así, desánimo, depre o bronca, que finalmente la termina ligando el que viene a pedirte unos mangos para la lamparita y le rompe la lamparita en la cabeza, ¿no? O sea, por lo tanto, tiene que haber esto, un cantor, alguien que resalte lo que salió bien, lo que se hizo, no solo lo resalte,
ayude a celebrarlo. El sentido de fiesta en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestros ámbitos debería ser un ámbito esencial, porque el cristianismo gira en torno a una fiesta, que es la Pascua, y esa fiesta también invade los ámbitos que pueden ser más secos o más odiosos en algún aspecto, ¿no? Qué lindo que son esos grupos, en este caso de contexto de economía, que voy a decir, no parece, qué lindo espíritu, ¿tá? Cuiden el espíritu del grupo, digamos así. Entonces un profeta, un cantor, un sanador, en todo grupo hay gente que sufre y el líder es aquella persona que sabe acercarse a los heridos y a los desanimados para alentarlos a seguir adelante, ¿no? Y finalmente un líder que es dentro del grupo a veces esa persona es capaz de articular objetivos, generar entusiasmo, pasión, es aquel que sabe armonizar y coordinar los otros carismas, ¿no? El buen líder es aquel que pesca los carismas de cada uno y lo sabe como potenciar, digamos, ¿no? Jefe o jefa, o la misión de ustedes, pónganle el nombre que quiera, es aquel que tiene capacidad para tomar iniciativas, para asumir responsabilidades, para contribuir a la marcha del grupo, poder para ayudar, para colaborar con otros, para proteger, para trabajar con otros sin individualismo ni protagonismo inmaduros y narcisistas, fuerza y poder para aceptar límites y fragilidades, poder para ayudar a otros y para dejarnos ayudar por los otros, ¿no? Entre otras cualidades del líder y de la función de ustedes es esencial el crédito y la autoridad, mostrarles amor y cuidado, de manera tal que los demás tengan tal concepto de ustedes, de aquel de quien dependen, que consideren que esa persona puede regirlos bien, ¿ya? Los que dependan de ustedes o el grupo de la gente de la parroquia tienen que sentir que ustedes, digamos así, les hacen bien. La credibilidad es esencial y en este ámbito ni hablar. La credibilidad. Todo esto que digo no es en clave del reproche, ¿no? Sino de ponerle nombre a las cosas, ¿no? Espero que lo entiendan así, ¿no? Lo entiendan. Al contrario, le diría en clave de gratitud, ¿no? Están metidos ahí en un ámbito delicado, hermoso, lindo, pero delicado. Y la credibilidad nace de la coherencia. Debe ser el primero en vivir lo que comunica o lo que comparte. Disponibilidad para renunciar a sus propias ideas cuando sea necesario, coherencia y competencia, que es la capacidad para el cargo que están ejerciendo, ¿no? Por lo tanto, esto le decimos una mística del cuidado, ¿no? Cuidar constituye la relación privilegiada que nos hace humanos, la capacidad de responder unos de otros. Justamente, a veces en estos ámbitos de economía o de plata, la tentación o lo que a veces nos critican es el deshumanizarse, ¿no? Y entonces poder preguntarnos cómo cuidamos. Por lo pronto, cuidar con la presencia, ¿no? Y es cuidar la unidad. Lo medular en una comunidad es la unidad. La unidad del grupo, porque entre ustedes también, la comisión, el equipo tiene que estar unido. Y no es fácil muchas veces, por lo que sea, ¿verdad? Cuidar la unidad. No hay nada más importante en una obra o en una comisión, no hay nada más importante y no hay nada más frágil que la unidad. Es decir, a veces basta una palabra poco feliz, ¿verdad? A veces basta una media palabra, a veces basta un comentario al paso, ¿no? Un malentendido, un gesto displicente para que el otro se sienta herido o se lesione un vínculo, ¿no? Que fácilmente se rompe la unidad y qué difícil a veces significa reconstruirla, ¿no? Bueno, todo eso de alguna manera no solo en el ámbito de ustedes, pero en el ámbito de ustedes está de modo particular. Vuelvo a decir porque toca un punto muy fuerte que es todo lo que es lo económico y la plata, dicho cariñosamente, ¿no? O sea, la fragilidad caracteriza la unidad. Desplegar el arte de cuidarse como parte integrante de ese movimiento de hacer entre todos
La comunión de experiencias permite la garantía de una ayuda eficaz. Nadie conoce mejor lo que puede experimentar otra persona que cuando la ha vivido por sí mismo, ¿no? En consecuencia, habiendo sido probado en el sufrimiento o en la prueba, puede ayudar a los que se encuentran probados. Posiblemente en las parroquias seguro, ¿no? Posiblemente llegan muchas necesidades, ¿no? Ser muy delicado. Yo te escuchaba esto, recordaba don Orione, ¿no? Quien golpea las puertas de nuestras parroquias, nuestras obras, decía don Orione, no hay que preguntarle de dónde viene, qué nacionalidad tiene, cuál es su currículo, sino qué dolor trae, decía don Orione, ¿no? Qué dolor trae que ha hecho que usted toque esta puerta. Fácil de decirlo, ¿no? Es fácil de decirlo. Pero tendría que ser así en lo nuestro. Quiere decir con esto el ser muy delicado porque, digamos, y nadie lo va a entender más que quien lo haya pasado, Dios como Dios, de alguna manera, ¿no? Por tanto, tratadito del liderazgo, a ver, unos puntitos tomados de San Ignacio y de algunos otros autores, muy sencillitos. Primero es buscar ese difícil equilibrio entre la ternura y la firmeza, no la dureza, la firmeza. Una ternura que no es debilidad ni es sentimentalismo, y firmeza que no es dureza. Segundo, y esto es muy de ustedes, abrazar los problemas de la comunidad o de los compañeros y abrazar a los compañeros problemáticos. Es decir, los problemas no vienen en abstracto. Nadie dice, hoy pasó un problema. El problema viene encarnado de ese personaje problemático que está problematizado, ¿no? Por lo tanto, normalmente los problemas tienen rostro, digamos, ¿no? Así que este es el desafío. Y por otro lado les diría el ámbito de trabajo, ¿desde dónde? Yo digo, tenemos que mirar la realidad de su parroquia, la realidad, no desde arriba, que puede ser una tentación, sino desde los costados, se dice, ¿no? Desde los que están al margen, porque allí ha querido poder instalar el Señor su domicilio. A la hora de pensar las decisiones, pensarlas desde el que está sufriendo, no de arriba hacia abajo. Desde allí Dios nuestro Señor nos mira y nos llama a ayudarlo. Desde los hambrientos, los sedientos, los migrantes, los enfermos. Desde la mirada compasiva de los buenos samaritanos y los ojos entrecerrados de los apaleados del camino, ¿no? O sea, a la hora de decidir cosas, desde allí hay que pararse, ¿no? Nos mira el Señor y nos llama desde la mirada expectante de las samaritanas que junto al pozo de la vida siguen buscando el agua viva. Nos mira desde la mirada dolorida de las viudas de Naín y desde la mirada ávida de las hemorroísas que han perdido todo menos la fe. Somos peregrinos de esperanza, ¿no? Por lo tanto, creemos en un Dios en salida que se acerca a todos los que sufren. Qué buena noticia y esperanza para todos. Qué lindo que cada una de nuestras parroquias se pueda decir, ¿no? Esta parroquia es una parroquia samaritana, ¿no? Una parroquia samaritana, ¿no? Un Dios que nos empuja a que no nos quedemos cómodos con lo nuestro, con lo ya logrado, con nuestras obras. Un Dios que sale a buscar, un Dios en expansión, no un Dios en despliegue, ¿no? Los tiempos que vivimos, las situaciones nos tientan de replegarnos, nos tientan de cuidar en exceso, digamos así, ¿no? Y a veces eso, no hay un cura nuestro, un viejo sabio nuestro allá de los jesuitas de una familia muy rica era, ¿no? Pero él vivía como un linchera, casi le diría. Cuando una vez que me fui a confesar, no les voy a contar, pero él me decía, fíjate lo que haces con la plata, me dijo. Dice, porque normalmente lo que haces con la plata es lo que haces con el corazón. Bueno, me parece exagerado, sinceramente, pero igual tiene razón. O sea, que donde la plata bajo el colchón también es donde el afecto. El
que derrocha mal también derrocha mal el corazón. El que es generoso y magnánimo también es magnánimo afectivamente, espiritualmente, ¿no? Entonces hay un vínculo acá, no sé, hay psicólogos lo sabrán expresarnos, entre la plata y el afecto hay un especie de parentesco que lo han estudiado ustedes y nosotros lo sufrimos, que básicamente es así, ¿no? Por lo tanto, magnanimidad, ¿no? Magnanimidad, ¿no? Por lo tanto, un Dios que nos pide una cercanía real con los pobres, ¿no? Llamado a ser amigo de los pobres, ¿no? Y finalmente decimos esto, un servicio que debe ser de calidad y con rigor. No puede ser un servicio pobre, debe ser un servicio lúcido, con voluntarios y ustedes valiosos, capaces de articular sensibilidad, organización y compromiso. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, decíamos, es urgente que vayamos nosotros a encontrar a la gente en los ámbitos de nuestra parroquia más pobres, digamos. Y termino con aquello, asamblea de la carpintería, un poco para revisar el vínculo a veces del grupo, digamos así, ¿no? Me decía, respecto a la gente, ahora entre nosotros, es un cuentito, para que lo conocen, cuentan que en la carpintería una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspero en su trato, que siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se pasaba midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero que el carpintero no trabaja con los defectos, sino con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que nos ponemos ya, no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía, que la lija era especial para limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad, se sintieron orgullosos de su fortaleza y de trabajar juntos. Bueno, creo que algunos puntitos para ayudar a lo bueno. Así que bueno, mucho ánimo, seguimos luchando.